Entonces, cuando el enviado, Profe, cuando el enviado de Morazán entonces ingresa a la reunión y les dice, ingresa y les dice, gritando a la multitud, señores, tengo el disgusto de decirles a ustedes que el general Morazán ha dispuesto que vayan presos al edificio del Congreso. Cuando la gente escucha eso, se quedan estupefactos. ¿Qué pasa? Y en el mismo instante que él lo dijo, comienzan a entrar en filas las tropas para comenzar a llevarlos a la cárcel. La reunión había comenzado a eso de las 4 de la tarde. Y cuando ya ellos comienzan a ser llevados a la cárcel, ya era ya de noche. Era de noche. Y el ejército comienza a sacarlos a todos del salón y fueron llevados a pie hasta la cárcel. Comenzaron a caminar por la calle. Profe, y mientras caminaban por la calle no le hacía nada a la gente, porque no, me La imagino que gente andaban solamente se indignados. aglomeraba y la gente pues no se imaginaba nunca ver que familias tan poderosas, porque ellos habían estado, eran las que habían apoyado la dictadura de Arce. profe, Ajá. el tiro por la culata a toda la familia, la de Aycinena. Bueno, eran todavía, bueno, esas eran, bien, no, eran todos los funcionarios del gobierno de Arce, del gobierno de Mariano de Aycinena y casi 180 familias poderosas. Profe, Profe, si no hubieran hecho actos de corrupción, ellos no, todos esos funcionarios nunca hubieran sido llevados a la cárcel. Exactamente. Entonces, ellos comenzaron a profe, ser llevados. Ajá, vamos a ver, lo escucho. una pregunta. Eh, o sea, en aquellos tiempos, como Morazán dijo en ese momento que iban presos, Ujú. ¿por qué por qué, por qué él solo decía eso y le hacían caso las tropas si no era así un presidente o ahora en estos tiempos ocupa fiscales, abogados que busquen orden de captura y en Recor- aquellos tiempos solo decían y iban presos? Pues recordemos, hijo, que en primer lugar, en tiempos de A lo guerra, mejor jóvenes, dieron evidencia. en tiempos de guerra, porque lo que se estaba sucediendo era prácticamente con las acciones que había cometido Manuel José Arce y Mariano de Aycinena, habían dado inicio a lo que fue pues a la guerra civil centroamericana. Habían roto, porque tenemos que ver el precedente y todo lo que se había generado. Se había instalado lo que era una dictadura. Se había instalado prácticamente una dictadura que había prácticamente desestabilizado y roto lo que era la continuidad constitucional en Centroamérica. Recordemos de que Manuel Arce había enviado destacamentos dirigidos por José Justo Mía para derrocar el gobierno de Dionisio de Herrera y había mandado 2.000 soldados a El Salvador para derrocar el gobierno de Mariano Prado. Centroamérica estaba sumergida en el caos total. El detalle era que en el caso de Guatemala, Manuel Arce se había pues apoyado y refugiado en lo que era prácticamente pues lo que era el clan Aycinena como tal y el resto de las otras personas que lo apoyaban. Entonces, desde el momento en que todos los funcionarios del gobierno, tanto de Aycinena como de Manuel Arce, participaron y fueron elementos activos en todos los procesos que se dieron,
hay conocimiento de causa. El objetivo de Morazán, porque tampoco quedan presos definitivamente, eso no es nada. El objetivo de Morazán era expulsarlos de Centroamérica. Decir, expatriarlos. Entonces, eso había pasado con los funcionarios. Todavía faltaba la familia Aycinena como tal. Y la familia Aycinena estaba refugiada en su mansión. Llegan las tropas de Morazán y los capturan a todos. Y los envían a prisión también. Allí estuvieron por unos cuantos meses. Luego, en julio de 1829, si sacamos la cuenta, por ejemplo, todos esos actos donde son enviados a prisión y se dieron pues en abril. De abril a julio, saquemos la cuenta. Abril, mayo, junio, 3 meses y medio. En una de las memorias de Manuel Arce cuenta y describe la prisión cuando estaban todos. Y Manuel Arce describe la prisión como uno de los peores lugares porque estaban llenos de inmundicia, estaban prácticamente apiñados, había un hacinamiento exagerado y no era para más, pues porque con el montón de gente que habían llevado. Entonces, francamente, de que si no se hubiesen dado todo este tipo de hechos anteriormente, esto no hubiese sucedido para empezar. No hubiese tenido que haber tanto derramamiento de sangre. Hay muchas acciones, jóvenes, que cuando se hacen con conocimiento de causa y cuando se hacen sabiendo lo que puede generar y desencadenar, automáticamente ahí usted tiene culpabilidad. Porque cuando comienzan las invasiones a Honduras y El Salvador, comienza prácticamente a iniciarse lo que es el mayor tiempo de inestabilidad en Centroamérica. Después de que ya fueron sacados de prisión, pero fueron sacados de prisión para ser llevados a lo que es el puerto de Omoa para expulsarlo. Entonces, desde Guatemala fueron llevados a pie hasta Omoa. Les voy a compartir un mapa para que veamos. Vamos a ver aquí. Centroamérica. Vamos a ver con Google. Creo que aquí lo tengo ya. Muy bien. Vamos a dibujar acá. Vamos a hacerlo con... Por esta zona tenemos a Omoa. Por ahí está. Porque está antes de Puerto Cortés. Lo siento un poquito, pero ahí es la zona. Y aquí tenemos la ciudad de Guatemala. La capital. Y aquí hasta acá, jóvenes, es un largo camino. Y fueron llevados a pie. Allá. En Omoa,
los estaba esperando un barco, porque iban a ser expulsados. Iban El a ser barco, desterrados. y el barco era la goleta Albany Packet, que son veleros de mediano tamaño. Y ahí comienzan a ser subidos todos, Manuel Arce, Mariano, los Aycinena, todos los fusionados, o sea, fueron acusados de traición. Y vean lo que sucede también. Aparte de eso, fueron obligados a devolver los últimos 3 años de salario. Morazán los obligó a devolver los últimos 3 años de salario a todos los funcionarios, tanto del gobierno federal como también del gobierno local de Guatemala. Y aparte de eso, se les comenzó a expropiar y a quitarles todo lo que tenían en compensación por todos los daños que se habían generado en toda Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, porque Entonces era como la multa a pagar, profe, los 3 años de salario de ellos. de los funcionarios, y era prácticamente pues una forma como tratar de resarcir los daños que se habían generado, porque recordemos de que en todas las batallas, en todos los enfrentamientos que yo les he comentado que se dieron tanto en Honduras como en El Salvador, como en Guatemala, la cantidad de pérdidas era enorme. Era enorme. Solamente en Comayagua, cuando las tropas de Justo Mía tomaron y derrocaron a el gobierno de Dionisio de Herrera, cuando saquearon toda la ciudad y después terminaron incendiándola. O sea, por toda Centroamérica habían hecho desastres. Algo que vale la pena decir también, jóvenes, es que Morazán, pues cuando llega a Guatemala y cuando comienza, él se acuerda de liberar a Dionisio de Herrera. Porque hasta el son de hoy, pues Dionisio de Herrera estuvo preso. Desde cuando llegó Justo Mía y lo capturó y lo envió a Guatemala preso. Ahora, ¿cuál era el destino que tenían? Bueno, el destino que tenían era La Habana, en Cuba, y lo que era Nuevo Orleans. En el caso de Manuel Arce, pues él se bajó en Nuevo Orleans, pues. En el caso de Arce, él estuvo un tiempo, varios años ahí en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y después se estableció en México. Él regresa a El Salvador hasta en 1842. Saquemos la cuenta desde el año en que fue expulsado hasta el año que regresa. 1829. Profe. Menos 1842. 13 años estuvo exiliado. Y cuando él regresa del exilio, ya pues obviamente de que él regresa como una persona que había perdido pues todo el poder político que había acumulado. Una persona que había perdido ya toda la credibilidad. Y, Profe, ajá, dígame. y todos esos funcionarios, ¿verdad que se quedaron como habían dejado a otras personas? No, unos pues continuaron unos como recuerden de que se dispersan, porque unos fueron a dar a Cuba,
otra parte se fue a los Estados Unidos, y lo que hacían después de que al final se establecían en México, para después al final terminar de establecerse en sus lugares de origen. Ahora, después de este exilio, la familia Aycinena regresa. Y aquí vamos a ver después en lo que es la otra parte, cuando aparece otro hombre que se le conoce como Rafael Carrera. Y prácticamente, jóvenes, Rafael Carrera, bueno, él fue prácticamente, Rafael Carrera fue la llave de salvación de los Aycinena, que eso lo vamos a verlo más adelante. Pero sin embargo fue la cruz ya para la federación. Morazán ya no logró contrarrestar ya. Y no era para más, pues era mentira que él iba. Solamente como un ejemplo les voy a dar, es un paréntesis lo que les voy a dar ahorita. Hasta dónde llegó los intereses particulares de lo que eran los Aycinena en Guatemala. Cuando ellos se establecen, pues, y luego más adelante, con el paso de los años, instauran lo que es, pues, un gobierno de su interés. La zona de Belice, solamente es un paréntesis, no se vayan a, voy a buscar el mapa aquí. Aquí está. Históricamente, jóvenes, Belice era una porción de territorio, pues, que le ha correspondido a Guatemala. Sin embargo, como era una zona donde los españoles no tenían mucha presencia, vinieron los británicos y comenzaron a hacer sus asentamientos por la fuerza. Ellos, pues, prácticamente, los británicos ya se comenzaron a apoderar de lo que era esta zona. Durante mucho tiempo, España nunca pudo hacer nada, pues obviamente pues no iba a enfrentarse a lo que era la marina inglesa, era la más poderosa que había en ese tiempo. Entonces, durante todo este proceso se tuvo que lidiar con eso en Centroamérica, con la presencia de los británicos. Centroamérica era mentira que iba a poder lograr con su pequeño ejército hacer frente al poderío de los ingleses. Pero vean cómo en uno de los gobiernos de los Aycinena, ya esto ya fue prácticamente ya después, porque Morazán después, cuando las cosas ya se le complican a él, él se exilia en Perú. Él se exilia en Perú, y cuando regresa de Perú, él sale de Perú con 3 barcos cargados con más de 3,000 hombres para desembarcar en Costa Rica y tomar el poder en Costa Rica, porque en Costa Rica también estaba otro reducto de lo que eran, pues, los conservadores, porque había una dictadura en Costa Rica. Y ahí, bueno, ahí fue donde él lo terminan traicionando. Pero bien, en el caso de Belice, durante el gobierno de uno de los gobiernos de los Aycinena, firman un tratado, el Tratado Guaya-Aycinena. Y prácticamente este tratado le termina entregando en bandeja de plata a los ingleses Belice, porque ahí, por ejemplo, se definen lo que son los límites que tenía tanto Belice como Guatemala. Prácticamente estaban entregándole en bandeja de plata lo que era Belice a los ingleses. Y esto fue, pues, en el gobierno de Rafael Carrera. O sea, históricamente, pues, prácticamente es uno de los peores errores históricos de Guatemala.
¿Y saben cuál era la promesa? ¿Saben por qué accedieron? O sea, hasta la misma oferta de los británicos es hasta insultante. Una carretera que comunicara Belice con lo que es Guatemala. En ese momento, los Aycinena ya habían comenzado a recuperar el poder, porque, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rafael Carrera era Pedro de Aycinena. Y lo que critican es la manera como negociaron ese tratado con los británicos. El tratado Guayc-Aycinena. Ya esto era ya para allá por casi por 1859. Y prácticamente con eso definen las fronteras, y a eso ya prácticamente fue un acto oficial, porque recordemos que un tratado internacional pues ya no puede, una vez firmado, no puede hacerse para atrás ninguna de las partes. Y eso le otorgó a los británicos el hecho de tener pues un poder absoluto. Y fue así como Guatemala perdió lo que es esa gran porción de territorio. Por una simple carretera. Porque supuestamente los británicos se habían comprometido a construir una carretera y que nunca lo hicieron. Ellos ya tenían su porción de territorio, no les importaba después cumplirla. O sea, los mismos términos de ese tratado eran absurdos, por decirlo así. Pero ellos fueron los inteligentes, profe. Sí, los británicos fueron los inteligentes porque ellos hicieron con esa, porque después ahí ellos tuvieron el sede de alguna de sus colonias ahí, y también en lo que era la parte comercial. Cuando en el gobierno de Morazán, cuando después de esto, porque cuando ya son expulsados los Aycinenas, y comienza a instaurarse lo que es el orden en Centroamérica, se convocan elecciones. Ahí en ese proceso eleccionario participa Morazán, y vean ustedes, Valle se motivó a participar. Me imagino que José Cecilio del Valle ya sabía de que las condiciones eran diferentes. Sin embargo, Morazán en ese momento estaba prácticamente en la cúspide de su popularidad. Era una leyenda en Centroamérica a raíz de las situaciones que habían sucedido. En Centroamérica él prácticamente se había constituido como un personaje mítico. Y él gana las elecciones allá por 1830. Recordemos que los sucesos de la toma de Guatemala, que la expulsión de los funcionarios del gobierno de Cinena, pues en 1829. Entonces él gana las elecciones y él se convierte en lo que es presidente de la Federación Centroamericana. En la era de Morazán, jóvenes, que ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, en la era de Morazán Morazán comenzó a iniciar una serie de medidas de carácter económico, de carácter jurídico. Fue una época de profundas reformas. Por ejemplo, él comenzó a idear la idea de construir lo que era, imagínense que la idea de un canal interoceánico en lo que era pues Centroamérica, estaba desde el tiempo ya de la federación, y la idea era construirlo. Vamos a buscar el mapa acá para que puedan tener una idea. Un proyecto de enorme envergadura, o sea, de enormes proporciones. Aquí está. Bueno, para que se puedan ubicar, aquí tengo Centroamérica,
que aquí está Centroamérica. Entonces, Morazán había tenido la idea, jóvenes, y él comienza con su gente de gobierno a diseñar lo que era ya una ruta de navegación que comunicase tanto lo que era el Atlántico como lo que es el Pacífico, a través de lo que es el río San Juan. El río San Juan, jóvenes, es prácticamente el río que sirve de línea divisoria entre lo que es Nicaragua y lo que es Costa Rica. Aquí va todo, aquí va el río San Juan. O sea, sirve de línea divisoria. El río es un río, pues, un río enorme, muy caudaloso. Es un río que la mayor parte del año pasa con un afluente enorme. Y el río San Juan se conecta con lo que es el lago Nicaragua, aquí. Entonces, conectar lo que es el río San Juan con los lagos de Nicaragua para luego llegar y buscar lo que era una ruta a través de lo que es un canal hacia lo que es el Pacífico. Entonces, esa era la idea que Morazán tenía. Establecer una ruta comercial donde los barcos entrasen a través de lo que era el río San Juan, luego aquí en los lagos, y saliesen a lo que es el Pacífico. Esa idea estuvo mucho más antes que el concepto mismo del Canal de Panamá. Estuvo más antes que el concepto mismo que el Canal de Panamá. O sea, vean la cantidad de proyectos, y eso era entre Nicaragua y Costa Rica. En Guatemala había otra idea también, porque en Guatemala lo que se quería darle a Guatemala, al Estado de Guatemala, lo que era su dependencia, darle mayor independencia en cuanto a lo que era el comercio en el Atlántico, porque como Belice ya se había constituido como en un importante lugar donde había comercio, entonces Guatemala sacaba toda la producción por Belice. Entonces Morazán sabía de que eso no era estratégico. Entonces Morazán también planeó lo que es otro proyecto, que es un proyecto de un canal de navegación entre los ríos Polochi y Motagua y lo que es el lago Izabal, para tratar de llegar, porque aquí tenemos el río Motagua. Vamos a ver. Permítame. Aquí. Vamos a ver el físico. Aquí está. Para que sirva como un canal de navegación entre lo que eran el Pacífico, el Atlántico de Guatemala, y que llegase hasta lo que es el Pacífico. Entonces, eran grandes proyectos, jóvenes, grandes proyectos de gran envergadura. Entonces, comenzaron a idearse con el objetivo de tratar de convertir a Centroamérica pues en un centro logístico. Y hubieron muchas otras medidas que se comenzaron a implementar también. El hecho, por ejemplo, de que Morazán también en su gobierno, él entendía del papel de la educación y él sabía del atraso que había en Centroamérica. Y comenzó a iniciar lo que eran programas donde la idea era promover la instrucción de carácter público. Recordemos que antes la educación era un privilegio para lo que eran los poderosos. Era un privilegio que solamente las familias adineradas podían darse ese lujo.
O sea, él quería que todos tuvieran eso a su alcance. Exactamente. O sea, lo que él quería era universalizar. Él sí quería la igualdad, profe. Exactamente. Y hubieron, por ejemplo, hay otra situación, y aquí es donde él se comienza a ganar el odio de la iglesia. Él, en una de sus medidas, él establece la separación de la iglesia y el Estado. Antes había una colusión entre lo que era la iglesia y el Estado, estaban en la misma estructura. Y obviamente que eso no es, recordemos que el Estado debe ser laico. Entonces él establece la separación y esto incluía lo que era la libertad de cultos, la eliminación de los diezmos pagados a la iglesia por parte del Estado. Cuando hablo de la separación de la iglesia y el Estado, jóvenes, me refiero de que antes de lo que era esta medida, tanto la iglesia católica como el Estado estaban bajo lo que era bajo el mismo esquema organizativo. E incluso el Estado, por ejemplo, tenía que hacer transferencias económicas a lo que era la iglesia para su funcionamiento. Entonces, Morazán en primer lugar entendía que en Centroamérica y en el mundo se estaba comenzando a dar el fenómeno donde estaban surgiendo otros tipos de cultos religiosos, es decir, otros tipos de religiones. Y si tenemos poblaciones en Centroamérica de que tienen diferentes tipos de inclinaciones, el Estado no puede ser copartícipe solo de una. Por eso es que debe de ser laico, para de Profe, esa manera establecer lo que era la libertad de culto. Dígame, Juan David. ¿cómo llega la corrección? ¿Qué sería Honduras si todas esas medidas hubieran sido aplicadas? Sí, Podrías llegar a ser un lugar bastante mejor para todas las personas. imagínense que en la parte legal, Morazán comienza a establecer lo que era el código penal, el Livingstone, que este código penal, por ejemplo, establece que los juicios, por ejemplo, son pues por jurados, así como en los Estados Unidos. O sea, eran grandes reformas las que estaban implementando. En cuanto al comercio, no digamos. En cuanto al comercio, jóvenes, lo que él trataba era de comenzar a hacer que Centroamérica tuviera productos de exportación específicos. El pago de lo que eran los impuestos. O sea, estaba una era de profundas transformaciones y reformas en lo que fue su periodo de gobierno. Sin embargo, más adelante comienzan a darse otra vez las diferencias, los encontronazos, y comienza específicamente con un levantamiento armado eh, promovido por Rafael Carrera, tanto en Guatemala como en El Salvador. Y ese levantamiento armado hace de que Morazán, bueno, se generan batallas, Morazán pierde las batallas, y luego Morazán es exiliado, sale para exiliarse en Perú. Ahí estuvo unos meses. En Perú él, pues, cuando regresa a Costa Rica, porque en Costa Rica ya, en su ausencia, se estaban volviendo a instaurar de nuevo y estaban llegando los conservadores expulsados y los Aycinenas. Centroamérica estaba volviendo a caer en el caos. Estaba cayendo en el caos. Es algo imagínense cómo son, también aquí donde viene también los egoísmos de algunos sectores. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, Nicaragua prácticamente, jóvenes, fue uno de los primeros países en separarse de la federación, porque las autoridades de Nicaragua no querían compartir los beneficios del canal interoceánico con Centroamérica. Pero cuando hablamos de Nicaragua, no me hago referencia a que era el sentimiento en sí de Nicaragua, sino que eran sus líderes conservadores, que habían tomado el poder
Y aquí es donde vemos también la idea de Morazán en el hecho de que el conservadurismo en Centroamérica fue nefasto. Fue nefasto. Y luego los demás países comenzaron a separarse gradualmente. El proyecto morazánico en sí finaliza pues con el fusilamiento de Morazán. Finaliza una de las eras o uno de los intentos más realistas de tratar de constituir a Centroamérica como un verdadero país, una potencia. Lamentablemente, pues las condiciones no fueron posibles eso. De una u otra manera genera pues o nostalgia o a la vez también nos invita a reflexionar, porque por más que se generaron los intentos, hay un dato muy importante que les voy a mencionar, jóvenes. Ya, por ejemplo, Morazán, cuando él hace ya sus últimos intentos en Costa Rica, hubo una persona que peleó a su lado, y es el general José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas fue un gran amigo de Morazán. Y él pues combatió junto con él en sus últimas batallas. Cuando Morazán fue fusilado, el padre José Trinidad Reyes en Comayagua fue a la iglesia y a repicar las campanas de la iglesia. Cuando se dan cuenta con el pasar de los días de la muerte de Morazán, en signo de victoria. En lo personal, no concibo como un religioso pues celebre la muerte de otra persona. Recordemos de que la iglesia odiaba a Morazán, y odiaba a Morazán por el hecho de que Morazán le había quitado el hecho de que el Estado pagara mensualmente diezmos a la iglesia. Morazán no se oponía a que la iglesia existiera, no, él no se oponía, él lo que decía de que podía existir libertad de culto, de cultos, es decir, católicos, evangélicos, pero dentro de la estructura del Estado, el Estado no podía tener inclinaciones en decir, no, vamos a estar del lado de una. Por eso es que debe de haber imparcialidad. Porque en una sociedad no solamente hay una inclinación religiosa, son varias las que hay. Entonces, ahí hubieron tantas cosas. Rafael Carrera, jóvenes, fue prácticamente una de las personas que, junto con la ayuda de los demás conservadores, derrotó el proyecto unionista de Morazán. Después, por ejemplo, cuando se instala Rafael Carrera en Guatemala, o sea, Rafael Carrera, para hacerlo en palabras sencillas, vino a ser como otra vez el Manuel José Arce, nada más